El sol de la tarde caía sobre la plaza de Valle Esperanza, Ohio, donde el candidato a gobernador, Ricardo Montenegro, pronunciaba un discurso con la pasión ensayada de un hombre que se sabe poderoso. Su traje impecable y su sonrisa de marfil contrastaban con el polvo del pueblo y los rostros curtidos de los granjeros que lo escuchaban. Prometía progreso, tecnología y un futuro brillante, mientras sus ojos barrían a la multitud con una calculada condescendencia. Fue entonces cuando un anciano de manos agrietadas y ropa de trabajo desgastada intentó acercarse al escenario. Era Samuel Valdés, un granjero cuya familia había trabajado esa tierra por generaciones. Con una voz temblorosa pero digna, intentó hacerle una pregunta a Ricardo, levantando una mano con esfuerzo. Ricardo lo vio y, en un gesto de puro desdén, detuvo su discurso para decir: «Señor, agradezco su entusiasmo, pero este es un diálogo sobre el futuro, no sobre reliquias del pasado. Quizás después sus nietos puedan explicarle mis propuestas». La multitud guardó un silencio helado. La humillación fue pública, brutal y directa. Samuel, con el corazón encogido, bajó la mano lentamente, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. No había ira en su rostro, solo una profunda y amarga tristeza. Ricardo, satisfecho con su demostración de poder, continuó su discurso, ajeno al veneno que acababa de sembrar. Él veía a Samuel como un simple obstáculo, un accesorio rústico en su impecable campaña, una mancha que había que limpiar rápidamente para la foto perfecta. Pero no tenía idea de la conexión que lo unía a ese hombre que acababa de despreciar frente a todos. No podía imaginar que en el bolsillo de la camisa gastada de Samuel, cerca de su corazón, se encontraba un secreto capaz de derrumbar su carrera y su identidad por completo. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. La caravana de vehículos negros de Ricardo abandonó el pueblo, dejando tras de sí una estela de polvo y promesas vacías. El candidato se recostó en el asiento de cuero de su camioneta de lujo, revisando las noticias en su tableta. Su jefe de campaña, una mujer astuta llamada Laura, le advirtió: «Ese comentario sobre el granjero fue innecesario, Ricardo. Pudo parecer arrogante». Él se rió, desestimando la preocupación con un gesto de la mano. «Laura, la gente quiere un líder fuerte, no alguien que se detiene a conversar con cada campesino que se le cruza. Necesitamos proyectar poder, no sentimentalismo». Para Ricardo, la política era un juego de ajedrez donde las personas como Samuel eran peones prescindibles. Estaba convencido de que su linaje, su educación en las mejores universidades y su innegable carisma lo hacían superior, destinado a gobernar sobre aquellos a quienes consideraba simples y anticuados. Mientras tanto, Samuel regresaba a su granja. El camino de tierra que conocía de memoria le pareció más largo que nunca. El eco de las palabras de Ricardo retumbaba en su cabeza, no como un insulto personal, sino como una ofensa a la memoria de sus ancestros, al sudor y las lágrimas que habían regado esa misma tierra que el político ahora prometía modernizar. Samuel no sentía el deseo de venganza, sino una necesidad imperiosa de recordar, de sacar a la luz una verdad olvidada. Una verdad que Ricardo Montenegro, en su soberbia, había decidido enterrar bajo capas de ambición y olvido. Esa noche, el anciano no durmió. Abrió un viejo baúl de madera y con manos temblorosas sacó un álbum de fotografías con las tapas gastadas por el tiempo. Dentro del vehículo, Ricardo ya estaba planeando su próximo movimiento estratégico. El evento en Valle Esperanza era solo una parada más en su meticulosa agenda para conquistar el estado. Su mente estaba en los grandes donantes de la ciudad, en las entrevistas con cadenas nacionales y en los debates donde planeaba aniquilar a sus oponentes con su afilada retórica. El incidente con el granjero ya era para él una anécdota insignificante, un pequeño bache en su camino hacia la victoria. «Olvídate de eso, Laura», le dijo a su jefa de campaña, quien seguía mirando con preocupación las redes sociales locales. «Mañana nadie se acordará de un viejo granjero, se acordarán de mi visión, de mi fuerza». Ricardo operaba bajo la creencia de que la memoria del público era corta y que una buena campaña de relaciones públicas podía tapar cualquier error. Estaba fundamentalmente desconectado de la realidad de la gente que pretendía representar.
Su infancia, aunque narrada en su biografía oficial como una historia de superación, había sido cómoda. Sus padres, después de unos inicios humildes, habían amasado una fortuna considerable en el sector de la construcción, permitiéndole asistir a colegios de élite en la costa este. Había aprendido a hablar el idioma del poder, del dinero y de la influencia, pero había olvidado por completo el lenguaje de la tierra, de la comunidad y del sacrificio. Veía a los granjeros y obreros no como la columna vertebral del país, sino como un telón de fondo para sus discursos, una masa anónima a la que se le podía seducir con promesas y sonrisas bien colocadas. No entendía sus luchas, ni sus valores, ni la dignidad que residía en su trabajo. Mientras Ricardo se deleitaba con su propia imagen de líder infalible, en la modesta granja de los Valdés, Samuel pasaba las páginas del viejo álbum. Cada fotografía era una ventana a un pasado de trabajo duro y lazos inquebrantables. Vio a sus abuelos, con la piel curtida por el sol, levantando el primer granero. Vio a sus padres, jóvenes y llenos de esperanza, celebrando una cosecha abundante a pesar de la sequía. Eran imágenes de una vida forjada en la cooperación y la ayuda mutua. Un concepto que parecía ajeno al mundo de Ricardo Montenegro. El anciano no buscaba destruir al político, sino recordarle una lección fundamental, una que el padre de Ricardo, un hombre al que Samuel recordaba bien, parecía haberle enseñado a su hijo de manera muy diferente. Finalmente, Samuel encontró la fotografía que buscaba. Estaba amarillenta y con los bordes doblados, pero la imagen era clara como el agua. La tomó en sus manos y la observó durante largos minutos, un nudo formándose en su garganta. En esa imagen no solo estaba la prueba de la hipocresía de Ricardo, sino también la esencia de una promesa olvidada, un pacto sellado no con tinta, sino con sudor, lágrimas y gratitud. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la memoria de sus padres y la de los padres de Ricardo era profanada de esa manera. Con una determinación que no había sentido en años, se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. Iría al próximo evento de campaña, no para pedir, sino para recordar. A la mañana siguiente, el video del incidente comenzó a circular en las redes sociales. Un joven del pueblo lo había grabado con su teléfono y lo había subido con el título «Ricardo Montenegro muestra su verdadero rostro». Al principio solo generó comentarios en la comunidad local, pero pronto una pequeña estación de noticias de un condado vecino lo recogió. La historia comenzó a tomar tracción, no como una noticia nacional, sino como un incendio lento y persistente en la base electoral de Ricardo. La imagen del político arrogante despreciando a un anciano trabajador era poderosa y resonaba con muchos votantes que se sentían ignorados por la élite política. Laura, la jefa de campaña, se lo advirtió a Ricardo con urgencia. «Esto se está saliendo de control. La gente te está llamando Montenegro el soberbio. Necesitamos apagar este fuego ahora». Ricardo, furioso, golpeó la mesa de su suite de hotel. No estaba enojado por sus acciones, sino por las consecuencias. «Es inaceptable», gritó. «¿Cómo se atreven a atacarme por poner en su lugar a un impertinente? Preparen un comunicado. Digan que el hombre estaba interrumpiendo, que era un agitador de la oposición». La estrategia de su equipo fue predecible y torpe: intentar desacreditar a Samuel. Publicaron una declaración en la que se referían a él como un individuo disruptivo y afirmaban que el candidato simplemente había mantenido el orden. Pero esta táctica solo añadió leña al fuego. La gente de Valle Esperanza, que conocía a Samuel Valdés de toda la vida como un hombre honorable y pacífico, se indignó aún más. La mentira era tan evidente que la historia ganó más credibilidad. En su granja, Samuel vio las noticias en su viejo televisor. Escuchó cómo lo pintaban como un alborotador, un mentiroso. Su tristeza se convirtió en una serena resolución. No iba a permitir que mancharan su nombre ni la verdad que él portaba. Se puso su mejor camisa, una camisa a cuadros limpia pero gastada, y guardó cuidadosamente la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta.
Miró el retrato de sus padres en la pared, como pidiéndole su bendición. Sentía que no actuaba solo por él, sino en nombre de ellos, en nombre de una generación que entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la palabra dada y en la mano tendida al vecino en tiempos de necesidad. Tomó el autobús hacia la ciudad de Columbus, donde Ricardo Montenegro tenía programado su próximo gran meeting esa misma tarde. El viaje fue largo, y durante el trayecto Samuel repasó en su mente lo que diría. No quería gritar ni insultar, solo quería mostrar la verdad. Sabía que se arriesgaba a ser humillado de nuevo, a ser arrestado o a ser simplemente ignorado. Pero el riesgo de no hacer nada era mayor. El riesgo era permitir que la arrogancia y el olvido ganaran la batalla, y eso era algo que su conciencia no le permitiría. Mientras el autobús avanzaba por la autopista, Samuel apretó la fotografía en su bolsillo, un frágil pedazo de papel contra el poderoso aparato de campaña de un hombre que había olvidado de dónde venía. El meeting en Columbus era un evento mucho más grande y controlado. Se celebraba en un centro de convenciones, con barreras de seguridad, prensa nacional y cientos de seguidores cuidadosamente seleccionados que ondeaban pancartas con el rostro sonriente de Ricardo. El candidato subió al escenario bajo una lluvia de aplausos y luces brillantes. Se sentía invencible, lejos del polvo y la rusticidad de Valle Esperanza. El incidente con el granjero, pensó, ya estaba contenido por su equipo de comunicación. Estaba listo para dar el discurso de su vida, un discurso sobre los valores del trabajo duro, la superación personal y el mérito propio. Un discurso irónicamente diseñado para conectar con la clase trabajadora que había despreciado el día anterior. Comenzó con fuerza, su voz resonando en el auditorio, hablando de cómo su familia había surgido de la nada para alcanzar el éxito. Mientras tanto, Samuel Valdés había llegado al centro de convenciones. Con su apariencia humilde, fue detenido en la entrada por un guardia de seguridad. «Lo siento, señor, este es un evento privado», le dijo el hombre con firmeza. Samuel no discutió, simplemente dijo con calma: «Tengo un mensaje personal para el señor Montenegro, es sobre su padre». La mención del padre de Ricardo, un hombre muy respetado en el mundo de los negocios antes de su retiro, pareció intrigar al guardia. Quizás por un destello de curiosidad o de empatía, o quizás porque Samuel no parecía una amenaza, el guardia le indicó una entrada lateral, diciéndole que esperara allí. Samuel asintió con gratitud y se posicionó en un lugar desde donde podía ver el escenario, esperando pacientemente su oportunidad. Ricardo estaba en la cúspide de su discurso. «Yo soy la prueba de que en este país cualquiera puede triunfar si trabaja lo suficiente. Mi padre me enseñó a nunca depender de nadie, a forjar tu propio destino con tus propias manos», exclamó, con el puño en alto. La multitud estalló en vítores. Fue en ese preciso instante, en el apogeo de su hipocresía, que Samuel decidió moverse. Con una calma que desarmó a los guardias que encontró en su camino, comenzó a caminar hacia el escenario. No corría, no gritaba, simplemente avanzaba con la determinación de un hombre que tiene la verdad de su lado. La gente comenzó a notarlo. Los murmullos se extendieron por la sala. La prensa, olfateando un posible drama, giró sus cámaras hacia la figura solitaria del anciano que se acercaba al poderoso político. Laura, la jefa de campaña, lo vio desde el lateral del escenario y su rostro se puso pálido. «¡Deténganlo!», susurró por su comunicador. Pero era demasiado tarde. El público, que ya había visto el video viral, reconoció a Samuel. En lugar de hostilidad, hubo un silencio expectante. Querían ver qué pasaría. Ricardo, interrumpido por el cambio en la atmósfera, se giró y vio a Samuel subiendo los últimos escalones del escenario. Su sonrisa se congeló. El pánico y la furia lucharon en sus ojos. «¿Qué cree que está haciendo? ¡Seguridad!», gritó. Pero Samuel ya estaba frente a él, no con un arma, sino con una vieja y descolorida fotografía en la mano. El destino, en ese momento, había preparado el escenario para su acto final. Frente a cientos de personas y una docena de cámaras de televisión, Samuel Valdés sostuvo la fotografía en alto. Su mano no temblaba.
Ricardo Montenegro lo miraba con una mezcla de rabia y desconcierto, paralizado por la audacia del anciano. La seguridad se acercó, pero se detuvo, confundida por la reacción del público, que ahora guardaba un silencio sepulcral. «Usted habla de forjar un destino con sus propias manos, señor Montenegro», dijo Samuel, su voz amplificada por el micrófono del podio que alguien instintivamente le acercó. «Y tiene razón, sus padres lo hicieron, pero no lo hicieron solos». Lentamente le dio la vuelta a la fotografía para que las cámaras pudieran capturarla. La imagen proyectada en las pantallas gigantes del auditorio dejó a todos sin aliento. Mostraba a dos parejas jóvenes y sonrientes, de pie frente a un granero a medio construir. Eran los padres de Samuel y los padres de Ricardo. «Estos son nuestros padres», continuó Samuel, su voz cargada de una emoción contenida. «Cuando su familia llegó a este estado sin un centavo, mi padre les dio trabajo y un lugar donde vivir. Cuando una helada arruinó nuestra primera cosecha, su madre compartió la poca comida que tenían con nosotros. Construimos esa granja juntos, tabla por tabla. El primer tractor que tuvo su padre se lo compró el mío porque creía en él». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo miró la imagen, su rostro una máscara de incredulidad. Reconoció a sus padres, más jóvenes, más pobres, pero con una luz de esperanza en los ojos que él nunca les había visto. La historia que siempre había contado sobre su familia, la del éxito solitario, se estaba desmoronando en vivo y en directo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El silencio se transformó en un murmullo atronador. La gente señalaba las pantallas, comparando al joven de la foto con el político arrogante que tenían delante. La narrativa de Ricardo, el hombre hecho a sí mismo, se revelaba no solo como una mentira, sino como una traición a la memoria de sus padres y a la generosidad que había sentado las bases de su fortuna. Samuel bajó la fotografía y miró a Ricardo directamente a los ojos. «Usted no despreció a un viejo granjero, señor Montenegro. Usted despreció la historia de su propia familia. Usted escupió sobre la ayuda que nos levantó a todos». Ricardo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Estaba desnudo, expuesto, su hipocresía iluminada por los flashes de las cámaras que ahora documentaban su caída. Laura corrió al escenario y junto con los guardias de seguridad sacó a un Ricardo catatónico del escenario, mientras la multitud comenzaba a abuchear. La imagen del político siendo escoltado fuera, con el rostro pálido como un fantasma, contrastaba brutalmente con la imagen de su padre sonriendo en la fotografía, un hombre cuyo legado de gratitud su hijo había intentado borrar. Samuel Valdés se quedó solo en el escenario, por un momento, no como un vencedor, sino como un mensajero del pasado. Había cumplido su misión. No había buscado la humillación de Ricardo, sino la resurrección de una verdad que era más grande y más importante que cualquier campaña política. La verdad de que nadie se hace a sí mismo, que todos estamos de pie sobre los hombros de quienes vinieron antes. El caos que siguió fue una tormenta mediática perfecta. En cuestión de horas, la foto del granjero era la noticia principal en todo el país. Los noticieros repetían en bucle la imagen de Samuel en el escenario, la fotografía en su mano y el rostro descompuesto de Ricardo Montenegro. Los analistas políticos declararon su campaña clínicamente muerta. La palabra hipócrita se convirtió en su nuevo apellido no oficial. Los donantes, sintiendo el olor a desastre, comenzaron a retirar su apoyo financiero en una cascada de comunicados de prensa. La historia era simplemente demasiado poderosa, demasiado simbólica. El hijo de inmigrantes que, una vez alcanzado el éxito, desprecia a la misma clase de gente que ayudó a su familia a sobrevivir. Era una parábola moderna sobre la arrogancia y el olvido, y Ricardo era el villano perfecto. Ricardo se encerró en su suite de hotel negándose a hablar con nadie, ni siquiera con Laura. Se sentó en la oscuridad con una botella de whisky caro en la mano mientras las pantallas de televisión repetían su humillación. Por primera vez en su vida, el control absoluto que creía tener se había evaporado. La imagen de la fotografía estaba grabada a fuego en su mente.
Veía a su padre no como el empresario severo y distante que recordaba, sino como un joven lleno de gratitud, con el brazo sobre el hombro del padre de Samuel. Una punzada de algo que no era rabia, sino vergüenza, comenzó a abrirse paso a través de su coraza de orgullo. Era un sentimiento extraño y doloroso, uno que no había experimentado desde que era un niño pequeño. Finalmente, con manos temblorosas, marcó un número de teléfono que no había usado en años, el de su padre, ahora retirado en una casa tranquila en Florida. Cuando el anciano señor Montenegro respondió, Ricardo apenas pudo hablar. «Papá, la foto, ¿es verdad?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de su padre, frágil pero clara, confirmó cada palabra de Samuel. Y añadió más. «Los Valdés nos salvaron, Ricardo, no solo de la pobreza, sino de la desesperación. Tu madre y yo llegamos a este país con nada más que sueños y miedo. Samuel padre nos trató como a una familia. Le enseñé a leer y él me enseñó a cultivar. Tu madre y su esposa eran como hermanas. ¿Cómo pudiste olvidar eso? ¿En qué te has convertido?». Cada palabra de su padre era un golpe de martillo en el ego de Ricardo. Se dio cuenta de que la historia que él contaba en sus discursos no era la de su padre. Era una versión editada y saneada que él mismo había creado para alimentar su propia vanidad. Había borrado la gratitud, la interdependencia, la humildad, porque las consideraba debilidades. Al colgar el teléfono, Ricardo se derrumbó. Las lágrimas, calientes y amargas, rodaron por sus mejillas. No lloraba por su carrera política arruinada, sino por la profunda vergüenza de haber traicionado el verdadero legado de su familia. Lloraba por el hombre que pudo haber sido y en el que nunca se había convertido. La caída había sido brutal, pero en el fondo del abismo una pequeña luz de autoconciencia comenzaba a parpadear. Al día siguiente, Laura finalmente logró entrar a la suite. Encontró a Ricardo sentado junto a la ventana, mirando el amanecer con los ojos enrojecidos. El hombre arrogante y dominante había desaparecido. En su lugar había una figura rota. «Se acabó, ¿verdad?», preguntó Ricardo, su voz vacía. Laura asintió con tristeza. «Los números son catastróficos. Hemos perdido más de 30 puntos en una noche. Los patrocinadores principales han emitido comunicados desvinculándose de la campaña. No hay forma de recuperarse de esto, Ricardo. Tienes dos opciones: retirarte citando razones personales y desaparecer, o enfrentarlo». La primera opción era la más fácil, la vía de escape del cobarde. Podía huir, esconderse en una de sus mansiones y esperar a que el mundo lo olvidara. Podía preservar los restos de su fortuna y vivir una vida de lujo silencioso. Pero la conversación con su padre y la imagen indeleble de Samuel Valdés le habían cambiado algo por dentro. Huir significaría confirmar que él era exactamente el hombre superficial y sin honor que todos decían que era. Significaba aceptar la derrota no solo política, sino moral. Se miró en el espejo, pero ya no vio al candidato a gobernador. Vio el rostro de su padre en aquella vieja fotografía, un rostro lleno de esperanza y gratitud. Vio los ojos de Samuel llenos de una dignidad silenciosa. Se dio cuenta de que durante toda su vida adulta había estado huyendo de ese pasado, avergonzado de sus orígenes humildes, tratando de construir una identidad basada en el poder y la riqueza material, una identidad que ahora se revelaba como un castillo de naipes. La elección que tenía ante sí ya no era política, era existencial. ¿Quién era Ricardo Montenegro? ¿Era el producto de su propia arrogancia? ¿O era el hijo de un hombre que había sido salvado por la bondad de un vecino? Podía, a sus casi 50 años, cambiar el rumbo no de una campaña, sino de su propia vida. Recordó las historias que su madre le contaba de niño, historias sobre la generosidad de la familia Valdés, historias que él había descartado como sentimentalismos irrelevantes. Ahora, esas historias volvían a él con una fuerza abrumadora, llenas de un significado que solo ahora comenzaba a comprender. Se dio cuenta de que el respeto que anhelaba no se ganaba con poder, sino con integridad. «Prepara el coche, Laura», dijo finalmente, su voz recuperando una pizca de su antigua firmeza, pero con un timbre diferente.
No vamos a emitir un comunicado. Vamos a ir a un lugar. Laura lo miró, confundida. ¿A dónde? Ricardo se giró desde la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban ambición, sino una frágil determinación. Vamos a volver a Valle Esperanza, respondió. Tengo una deuda que pagar y una disculpa que ofrecer, y no lo haré frente a las cámaras. Laura, por primera vez en toda